bueno, te felicito. Cuente con solo, incondicionalmente. Sí. Yo admiro mucho su trabajo. Gracias. Pues igual no tenía tanto contacto, pero cuente con tu apoyo. Y su vínculo con la comunidad. Yo creo que el reto de los próximos 4 años es generar una agenda de trabajo con las comunidades desde el Senado. Porque la labor del senador se ha concentrado con mucha productividad en la parte legislativa, pero yo estoy trabajando en generar 70 planes de trabajo con los 70 grandes barrios del Distrito Nacional para identificar las 3 problemáticas principales junto con la comunidad. Está bien, gracias. Vamos. Vamos a recibir con un aplauso aquí a Rafael Paz Familia. Rafael Paz Familia, quien es precandidato a senador por el PLD, por supuesto, a senador del Distrito Nacional. Bueno, él se ha metido en un... Pero eso yo creo que él con lo que ha hecho en competitividad, esta experiencia que ha tenido en competitividad, le va a servir también para su candidatura en la política. Rafael, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doña Consuelo. Para mí es un placer estar aquí en el día de hoy y poder conversar con usted, con ese público maravilloso. Ay, sí. De la hora de Consuelo. No me digas nada. Que a veces me encuentro yo con señoras, pero ven acá, Consuelo. ¿Y cómo es que tú te levantas tan temprano y después a la 1? ¿A qué hora es que tú te levantas? Y me comienzan a preguntar por todos los programas. Desde el que estoy a las 5:30 hasta ahora, hasta sol de la tarde. Pero qué bueno es poder estar trabajando. Yo quisiera dividir la entrevista en dos. La parte de tu trabajo profesional en la dirección del Consejo Nacional de Competitividad, en el Consejo Nacional de Competitividad. Porque eso es importante, que la gente, que el público, ya que tú aspiras a senador por el Distrito Nacional, sepa lo que tú estás haciendo ahora mismo. Y lo que ha cambiado de una entidad que se suponía que como que estaba ahí, pero que no tenía, hasta que tú llegaste. Como que no se le notaban, porque ¿desde qué año que está fundado el Consejo? Desde el año 2001. Del 2001. No vamos a echar hacia atrás, pero ahora, ¿cuándo te nombraron a ti? En mayo del 2017. 17. Sí, señora. ¿Tú me puedes hacer un resumen de cuáles son los hitos más importantes de lo que tú has hecho en competitividad? Porque eso tiene que ver con el bien del país, es lo que yo entiendo, y es lo que yo quiero conocer, que te puede avalar en tu carrera como senador. Bueno, luego de 6 años de labor en el sector privado, de carrera en el sector privado dominicano, entré al gobierno dominicano por una invitación que me hizo el presidente de la República, y inicié el proceso de trabajo en el Consejo Nacional de Competitividad con el objetivo de concretar una gran alianza público-privada que pudiera articular la energía, el dinamismo, la fuerza del sector privado con, digamos, las capacidades institucionales del gobierno y esa visión del presidente de impulsar un gran plan de transformación y de desarrollo nacional. Y eso se concretó con la designación del Pleno del Consejo de Competitividad, que aunque estaba creado por ley desde el año 2006, no había sido designado, y esa designación se produjo en noviembre del 2017. Se integraron a los principales empresarios de la República Dominicana con el propósito, digamos, de articular este mecanismo y de por primera vez definir una agenda de trabajo común. El Consejo de Competitividad no es un espacio donde se consulta al sector privado, es un espacio donde el gobierno y el sector privado trabajan juntos en una agenda común, y esa agenda se denomina Dominicana Competitiva. Conformar el Consejo y definir la agenda y sus pilares fue, digamos, el primer hito institucional. Esa agenda tiene 4 pilares: facilitación de comercio, lucha contra la burocracia, más productividad y exportaciones,
el tercero es innovación y el cuarto, más empleo formal de calidad, que es el propósito esencial de toda la iniciativa. Entonces, tan pronto fue juramentado el Consejo, a diferencia de cualquier otro organismo, no fue un acto protocolar. Se produjo la juramentación e inmediatamente se iniciaron los trabajos del Consejo y ese mismo día se tomaron 3 decisiones: la creación del Comité Nacional de Comercio mediante decreto, la eliminación de la tarjeta de turista en formato físico para eliminar las largas filas que habían en los aeropuertos y además se dispuso a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que ya está aprobado al día de hoy, eliminando el requisito de capital mínimo para constituir una compañía en la República Dominicana, abriéndole la puerta a los emprendedores que no tienen capital para poder constituir una empresa. Que eso es importantísimo. Así es. Luego, en las próximas sesiones se aprobaron medidas importantes como la reducción a 35 días de la emisión de los registros sanitarios, que tardaban casi 2 años, el establecimiento de la renovación automática del registro, que también tardaba 2 años y ahora tarda 24 horas, la creación de la ventanilla única de construcción y la automatización de todo el proceso de tramitación de planos ante el Ministerio de Obras Públicas. Se dispuso también la ampliación del horario de puertos en la República Dominicana. Antes los puertos despachaban desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Al día de hoy despachan desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, reduciendo de forma importante el costo. Claro. En adición a eso, se tomaron medidas como la emisión de un decreto para crear una nueva estrategia de seguridad turística en la República Dominicana, un tema que increíblemente iba a tocar de manera muy sensible lo que ha venido pasando en los últimos meses, y otras medidas importantes. El Consejo a la fecha ha tomado 110 medidas a favor del desarrollo nacional. Se creó, por ejemplo, por primera vez el Índice Nacional de Productividad. La República Dominicana carecía de una medición de su productividad en el tiempo, es decir, de la eficiencia de la producción, para poder determinar qué tan efectivas eran las políticas públicas a favor del desarrollo, el dinero que se invierte, los programas públicos de apoyo a la producción. Ya existe esa medición y es el resultado de un trabajo del Consejo junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque además de todo, uno de los grandes logros de esta gestión ha sido reconectar la institución, no solo con el sector privado y el gobierno, sino a nivel internacional. Con los organismos internacionales. Así es. Y hoy tenemos colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OCDE, con el Banco Mundial, con la Unión Europea y con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, con quienes cooperamos de manera productiva en función de nuestra agenda, que es lo más importante. Nosotros hemos definido cuál es la agenda estratégica de competitividad y una vez definida hemos salido a buscar la cooperación de los organismos internacionales a partir de lo que es el interés nacional de la República Dominicana. Y en adición a eso, por ejemplo, entre las medidas y los programas que se han lanzado está el de RD más simple. Sí, que yo asistí a la inauguración, dicho sea de paso. Eso es importantísimo, eso es reducir al máximo, tengo entendido, la burocracia y el costo de los trámites. Y primero tener un inventario. Exacto. Perdón, termina, porque lo que me interesa saber es también, como el empresariado está también dentro del Consejo, son sensibles a todas estas cuestiones. ¿Y está cooperando, está participando? Definitivamente, hay un nivel de conciencia muy alto y de participación y de entusiasmo. Le puedo decir, doña Consuelo, no tiene precedentes el involucramiento que ha tenido el sector privado en todo este tipo de cosas en la historia de la República Dominicana. Y eso es lo que ha permitido que podamos avanzar rápidamente. ¿Por qué? No hay un solo país del mundo que haya desarrollado su economía que no haya sido sobre la base de una profunda y estrecha colaboración público-privada. Así es. Mire todos los ejemplos. Desde los países orientales más exitosos como Corea, Singapur, Sri Lanka, Indonesia, que son referentes de desarrollo económico, hasta los países occidentales. Fíjense la colaboración que hay en un país como Inglaterra entre las empresas y el gobierno en Estados Unidos y en otros países, porque hay una acción coordinada. Por ejemplo, otra de las medidas del Consejo de Competitividad, establecer un perfil para los agregados comerciales
de República Dominicana en las embajadas para tener personal de calidad gestionando los temas vinculados al comercio frente a otros países para facilitar la actividad productiva. La creación, por ejemplo, del primer catálogo de rutas comerciales en la República Dominicana, para que los exportadores dominicanos supieran la cantidad de opciones que tenían para enviar su producción a las islas del Caribe. Ay, sí. Que es un mercado muy importante para la República Dominicana, y esa información estaba dispersa y acceder a ella generaba un costo principalmente para las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, en el caso de RD Más Simple, este programa sumamente novedoso, la República Dominicana no sabía, primero, ni la cantidad de regulaciones que tenía vigentes, ni el flujo, es decir, en qué tiempo se aprobaron y cómo fue evolucionando esa regulación. Segundo, tercero, la cantidad de trámites. Y cuarto, el costo. Entonces, identificamos que en 53 instituciones, que fueron las primeras evaluadas, se emitieron unas 2.097 regulaciones administrativas, que existían unos 1.873 trámites y que además eso tenía un costo de 197.000 millones de pesos para la economía dominicana. Hacer todos esos trámites por la cantidad de personas que lo hacía, por la cantidad de repeticiones al año. Entonces, a partir de ahí se definió un plan de reducción de hasta un 70% de reducción de ese costo. Exacto. Y estamos trabajando con las instituciones. Y tengo entendido que recibiste mucha ayuda, el Consejo recibió ayuda que no le costó ni un centavo. Así es. Recuerdo que tú dijiste eso cuando la inauguración en meses atrás. Nos aliamos con la Comisión Nacional de Mejoras Regulatorias de México, que es el órgano de la región y posiblemente a nivel global uno de los líderes en todo el tema de mejoras regulatorias. Tienen más de 25 años de experiencia y venían de un gran éxito de haber reducido el costo regulatorio de México en más de un 2% del PIB mexicano, que son cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares en costo. Entonces, buscamos la cooperación de la CONAMER y eso, aplicar la metodología no nos costó un centavo al país. Ellos cubrieron todo, nos aportaron los técnicos. Oye, y es un ejemplo de cooperación sur-sur. O digamos norte-sur, porque ellos están en el norte también, pero de países hermanos. Entonces, a través de ese tipo de mecanismos hemos logrado construir un proceso ágil de transformación que ha sido de bajo costo para el Estado. En la actualidad, las mesas de trabajo internas de las instituciones con competitividad están avanzando en la revisión de las normativas y en las próximas semanas y meses se estarán eliminando una serie de trámites, de requisitos innecesarios, modificando decretos para hacerle la vida más fácil a la gente, que ha sido nuestro propósito esencial. Nosotros describimos o definimos la competitividad no de la forma técnica tradicional, sino competitividad es generar más oportunidades para el país y más oportunidades para nuestra gente. De eso se trata esto, de que haya un buen clima de negocios, de que sea más fácil vivir y hacer negocios en el país, de que haya más innovación. Y la parte que tiene que ver también con el empleo. Ahora que tenemos la situación de los salarios, que esto, que lo otro, ustedes tocan el empleo también para que haya más, la industria lo que necesita, el sector industrial, la universidad pueda suplírselo, que haya la mano de obra necesaria. Todo esto ustedes lo ven. Sí, de hecho, en una de las mesas del sector industrial, por ejemplo, una de las medidas aprobadas que está pendiente de implementación plena es la de crear una estrategia de formación técnico profesional para el sector industrial y principalmente para las industrias alimenticias. ¿Por qué? Porque la base técnica esencial que requiere el país hay que alinearla, la oferta que existe hay que alinearla con las necesidades de las empresas. Usted sabe muy bien que hay muchas empresas que han tenido que contratar personal de fuera. De fuera, exacto. Porque aquí no se forman. Y además, si nos vamos a una realidad más local, hay industrias que están instaladas en zonas de la capital que se ven impedidas de poder contratar personas del entorno porque no hay la formación apropiada. Claro. Entonces,
ese vínculo que debe darse con la comunidad de generar valor compartido no necesariamente se da de manera óptima. Y para eso se va a emitir un decreto en los próximos meses, precisamente para trabajar todos juntos, Ministerio de Educación, Infotep, Ministerio de Educación Superior, con el sector privado, para construir una estrategia que permita generar los técnicos que necesitamos. Exactamente. Uf, qué bien. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes con el trabajo que estás haciendo? Yo me siento bastante satisfecho y creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora que ha permitido sumar la voluntad de mucha gente. Este no es solo mi trabajo, es el trabajo de un gran equipo y de empresarios, del gobierno, el presidente de la República, que ha sido el motor esencial de todo esto. Pero le puedo decir cuál es una de mis grandes satisfacciones. El equipo que hemos conformado en el Consejo de Competitividad, que es un equipo de 82 personas, de las cuales el 50% tienen maestría y 33 de ellos tienen maestría fuera del país. Jóvenes dominicanos con mucha competencia, que hemos contratado de manera muy transparente, de manera muy abierta, y ha logrado conformar un equipo de jóvenes y de profesionales muy comprometidos que han ayudado a empujar esto a toda velocidad. Tomar tantas medidas, ejecutarlas, darle seguimiento a las instituciones para que lo que se comprometió se ejecute. Hacer todos estos análisis requiere de un capital humano y la República Dominicana tiene talentos extraordinarios y yo personalmente me he dedicado a crear los espacios para que ese talento se pueda incorporar a la institución. Tenemos economistas, ingenieros, industriales, abogados, especialistas en regulación, especialistas en econometría, en Big Data, en negocios internacionales. O sea, hemos ido conformando una matrícula en comunicación, porque todo esto ha habido que comunicarlo para empoderar a la gente y a los sectores. Qué bien. Bueno. Qué bien, qué bien. Entonces nos vamos ahora a otra parte. Por cierto, antes de terminar esto, recuerdo que en una ocasión hablamos sobre la cuestión de la innovación, que es una de las preocupaciones que tú tienes. Me habías manifestado, o sea, la necesidad de que el dominicano, que la innovación sea parte también del desarrollo industrial y económico del país. O sea, que en eso ustedes hacen, tú principalmente estás haciendo mucho hincapié. Casualmente en la mañana de hoy estuve en un evento de Codopime, de la Confederación Dominicana de la Pequeña y la Mediana Empresa, con el tema de la innovación. Este año, como usted sabe, se declaró como año de la innovación y la competitividad. Sí. Y se le dio responsabilidad al Consejo de Competitividad para, digamos, ser el órgano de aglutinador alrededor de todo esto. Estamos en la fase final de elaboración de un decreto que va a relanzar la estrategia de innovación de la República Dominicana. Y nuestro objetivo es darle una orientación hacia la innovación útil, la innovación aplicada al desarrollo empresarial y la innovación aplicada al desarrollo de servicios públicos también, de calidad. Según la OCDE, las 3/4 partes de ganancia de productividad, es decir, de eficiencia de las empresas a nivel global, son el resultado de la innovación. Yo tengo una definición muy sencilla de la innovación. Para mí la innovación es la alternativa al llanto. Al llanto. Al llanto. Usted, cuando tiene un problema, usted hace dos cosas. O usted se pone a llorar con ese problema, o usted busca una manera novedosa de darle solución. Ese proceso sencillo de buscar una manera distinta de darle solución es la innovación. A veces nos dejamos alucinar por las grandes innovaciones tecnológicas de otros países. Y vemos la innovación muy lejos, pero la innovación se aplica a la agricultura, la innovación se aplica a la medicina, la innovación se aplica a los procesos industriales. Entonces, los dominicanos tenemos que desarrollar una cultura innovadora a lo simple. Y el Estado tiene que proveerle incentivos a las personas, a las industrias, a los productores, para que, digamos, se estimule esa vocación innovadora. En otros países lo que ha funcionado son los matching grants. Es decir, usted tiene una necesidad de innovación, usted aplica un programa público donde usted pone la mitad del dinero y el Estado le pone la mitad del dinero y usted se compromete con un resultado, que normalmente debe conducir a una patente. Entonces, eso
se ha convertido en un gran modelo de negocios para países como Suecia, Sí. por ejemplo, un país pequeño que la gente cree que es un gran país. Es grande en territorio, pero en población son 10 millones, igual que la República Sí. Dominicana. Pero ¿qué pasa? En las cadenas globales de valor, ellos están arriba produciendo las innovaciones. Nosotros estamos abajo produciendo las materias primas. Entonces, lo que necesitamos es hacer una combinación, porque somos buenos produciendo productos. Sí, El 25% de las exportaciones dominicanas vienen de la tierra. Sí. Ahora, si le damos valor agregado, Exacto. ahí entonces se produce valor y se generan divisas para la economía nacional en cantidades suficientes, que tiene que ser el objetivo principal nacional. ¿Por qué? Porque eso se traduce a bienestar de la población. Bueno, por eso era que yo quería comenzar por aquí. Porque yo creo que eso va definiendo lo que podría ser la candidatura tuya, Rafael, como senador del Distrito Nacional. O sea, ¿qué tanto te influencia a ti eso que tú estás haciendo para tú presentar tu candidatura en un determinado sentido a la población? Mire, yo soy un amante del interés nacional, de lo que le conviene a la República Dominicana, de lo que es su base de identidad y digamos, económica y social. Y estoy convencido de que si el país en los próximos 10 años toma las decisiones correctas, vamos a entrar en un nivel de desarrollo distinto. También estoy convencido de que si sumamos esfuerzos entre todas las fuerzas económicas y sociales de manera positiva, vamos a conducir a la República Dominicana a un nivel de bienestar superior en los próximos años. Ahora, para tomar las decisiones correctas se necesita que las personas correctas estén en las posiciones correctas. Yo tengo una historia de vida. Sí. Yo llegué de Monteplata hace 18 años y Monteplata era una provincia, era la segunda provincia más pobre del país. Crecer en Monteplata me dio la oportunidad de crecer en una sociedad donde no había división de clases. Todos íbamos a la misma escuela, jugábamos en el mismo parque, maroteábamos en la misma mata y jugábamos en la misma cancha. Sí. Y eso me permitió conocer la sociedad por arriba, por abajo y por el medio. Me hice profesional en la ciudad, hace 18 años llegué, estudié Derecho, me gané mis primeras posiciones por mérito, por la confianza de mis profesores. Luego entonces, o sea, estuve en la Procuraduría General, en la Suprema Corte de Justicia, en la Junta Central Electoral, luego estuve de asesor en el Congreso durante 3 años, me tocó el proceso de reforma constitucional del 2010, terminé siendo uno de los asesores principales del Congreso durante ese proceso y luego fui asesor de los presidentes de ambas cámaras, cuando Valentín era el presidente de la Cámara de Diputados, Reinaldo Pared también presidente del Senado. Luego me fui fuera a estudiar, doña Consuelo, y estudié Gobierno y Gerencia Pública. Y cuando llegué, no volví al Estado, me fui al sector privado a desarrollar una carrera en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, donde me gané una posición de liderazgo en el sector empresarial del país. Y ahora, en estos 2 años del Consejo de Competitividad, he completado una visión, una trayectoria y una formación. Y yo quiero poner todo lo que he aprendido en estas tareas al servicio de mi sociedad. No hay nada que a mí me dé mayor felicidad que transformar la vida de personas. Y creo profundamente que puedo, junto con la gente, construir un gran proceso de transformación del Distrito Nacional. Aquí hay un potencial enorme. ¿Por dónde tú comenzarías? Bueno. ¿Cuáles serían algunos de los puntos que tú quieres que la gente sepa que tú comenzarías a trabajar de inmediato? Mire, mucha gente habla de la capital como si fuera una sola realidad. Santo Domingo, la capital, el Distrito Nacional. Los políticos normalmente hablan de ella como si fueran 3 circunscripciones, pero usted sabe bien que eso no existe. Eso existe para las elecciones. Aquí lo que existe son 70 comunidades distintas, cada uno con su idiosincrasia, con su historia, con sus problemas, con sus retos y sus potencialidades. Su gente normalmente incluso es distinta. La Sursa y Capotillo, aunque estén una al lado de otra, son completamente distintas. La Sursa es una comunidad muy pobre, que vive, cuya única fuente económica es un mercado, que además es su principal fuente de problemas, porque la contaminación que hay ahí, cuando llueve, cae aguas abajo, que es donde vive la gente. Sí. Con limitación en instalaciones deportivas, por ejemplo.
Y así usted se va a Capotillo y encuentra otra composición socioeconómica. Ahí la cosa es diferente, ahí hay pobreza, pero también hay mucha actividad económica. Se va a Villajuana y se encuentra con una zona comercial e industrial importante, con una cohesión social robusta alrededor del Club Mauricio Báez, que es su epicentro, pero cruza Villas Agrícolas y aunque hay 40 industrias, no hay esa fortaleza social que hay en Villajuana y hay una serie de problemas alrededor del mercado, con el centro de distribución de basura que hay ahí, frente incluso a una unidad de atención primaria. Sí. O sea, ¿qué le quiero decir con todo esto? Aquí hay un conjunto de realidades que hay que atender. Y mucha gente cuando me oye hablar de eso me dice, Rafael, pero un senador normalmente no atiende esos temas. Ajá. Son temas del gobierno o del municipio. Del ayuntamiento. Y yo les digo que el rol del senador no es uno, no es solo legislar, es representar y es fiscalizar. Y he dicho que mi compromiso con la ciudad es que voy a dedicar el 45% de mi tiempo a ser un representante, el 35% a fiscalizar, es decir, a hacer que las leyes que existan se cumplan y a garantizar que los presupuestos se asignen y se ejecuten en función de las necesidades de la gente y del territorio. Yo veo el rol del legislador como en la parte de representación, como aquel que conecta las necesidades del territorio y de la gente con la oferta pública de servicios. Y en adición, entonces, voy a dedicar el 20% a legislar. Y voy a establecer 3 oficinas de gestión senatorial. Voy a sacar la oficina del senador del Palacio del Congreso. No quiere decir que ahí no va a haber una oficina, sino que voy a tener una oficina de gestión senatorial en la circunscripción 1, en la circunscripción 2 y en la circunscripción 3. Sí. Para hacer seguimiento a los planes de trabajo que vamos a diseñar. Eso es muy norteamericano y eso es muy importante. Es que hay que conectarse con la gente. Conectarse con la gente. Con las juntas de vecinos, con el Exacto. liderazgo comunitario, con el liderazgo político. Que aquí tenemos la falla hasta que los regidores, yo que fui regidora, la gente no los conoce, no sabe que son sus representantes y deberían ser, por ahí es que debe comenzar esa conexión de la gente por su ayuntamiento, por sus alcaldes, entonces pasar a los diputados y a los senadores. Pero hay una desconexión total, eso es cierto, comenzando por los mismos regidores. La gente no sabe quién es el regidor de la circunscripción 1. Yo te digo ahora mismo, yo que tuve, no sé quiénes son. Entonces, esa idea de esa conexión a nivel senatorial sería muy innovadora. Yo la veo así. Y en adición a eso, doña Consuelo, voy a establecer las asambleas legislativas populares. ¡Wow! ¿Qué significa? ¿Qué significa? Por cada gran sector de los 70 que hay en el Distrito Nacional, en el cual habremos identificado un plan de trabajo con las 2 o 3 necesidades más importantes, voy a convocar a la comunidad, a los líderes comunitarios, deportivos, culturales, económicos y políticos, y voy a invitar a los titulares de las instituciones que tengan que atender esos temas. Y voy a buscar el compromiso de esos titulares con la solución de esos temas. Y yo como senador me voy a comprometer junto con ellos a buscar el dinero en el presupuesto nacional todos los años, de forma tal que podamos atender esas necesidades y darle solución a temas específicos, como por ejemplo cosas sencillas que tienen un impacto determinante en comunidades. Un puente peatonal que se necesita en Villa Francisca, Sí. donde la Escuela República de Uruguay, que es donde está el bachillerato, está de un lado de la México y la mayor cantidad de personas está del otro lado y tienen que cruzar por la cabeza del puente todos los días y se generan accidentes constantemente porque no hay un lugar seguro por donde cruzar. Entonces, ese tipo de cosas se resuelven cuando hay una gestión activa de cara a la comunidad. Pero no me Eso quiere decir que tú, antes incluso de lanzar tu precandidatura, ya tú habías ido a los sitios, a los diferentes sectores para ir viendo esas cosas que tú estás puntualizando. Yo tengo un conocimiento total de cada una de las situaciones que se dan en cada una de esas 70 demarcaciones en el distrito. Madre. La cantidad de escuelas, la cantidad de hospitales, la cantidad de destacamentos policiales y ese tipo de cosas. Por ejemplo, un centro de distribución de basura en Villas Agrícolas frente a un mercado y frente a una unidad de atención primaria. Sí. Esas son cosas que hay que verla en el territorio para saber que están ahí. Exacto. Y eso con acción de coordinación se resuelve
con un mediano esfuerzo, pero hay que conocerlo. Claro, claro. Hay que conocerlo. Yo lo conocí porque fui regidora, si no, no lo hubiera conocido. Correcto. Entonces, esa es la visión. Pero quizás, y ya entrando en el plano de lo partidario, Sí, doña Consuelo, sí. mi visión es desarrollar una propuesta que pueda renovar la oferta electoral del Partido de la Liberación Dominicana frente a la sociedad y revitalizar el partido en la demarcación. Mi candidatura simboliza la renovación y la revitalización y la reconexión con una serie de sectores importantes de la sociedad que junto al partido construyan un proceso de transformación del Distrito Nacional. Y para concluir la parte de la propuesta legislativa, que creo que es muy importante en ese sentido también, hay 3 proyectos de ley que son de mi interés estratégico fundamental y que han sido el resultado de una amplia consulta con la gente. El primero es un proyecto de ley de primer empleo que fomente la educación dual, es decir, que un joven mientras hace un curso de formación técnico profesional adquiera experiencia en una empresa. Pero además que le dé estímulos a las empresas para poder contratar jóvenes sin experiencia, porque eso tiene un costo. Sí, claro. El segundo proyecto de ley es un proyecto de fomento de clubes deportivos y culturales. Que desaparecieron. Hay ejemplos extraordinarios, pero muchos languidecen detrás de empresarios, de funcionarios y políticos para poder cubrir sus actividades. Esta ley de fomento de clubes crearía un fondo a través del cual se le daría una subvención básica a estos clubes, pero además en función de su éxito podrían acceder a mayor financiamiento. Por ejemplo, si colocan 3 jugadores en la selección nacional, si ganan el torneo del distrito, si tienen un equipo femenino que clasifica para el torneo nacional, si tienen otras disciplinas deportivas, si tienen también un centro cultural. Es decir, fomentar el activismo de los clubes a través de estímulos creados por esta ley. Eso, de forma tal... Eso es importantísimo. Eso, aquí hubo esa participación de los clubes, pero languideció. Y entonces eso tiene un impacto determinante en muchos de los temas que a todos nos preocupan. Yo he dicho que el otro nombre del ocio, el otro nombre del embarazo adolescente, del vicio y de la delincuencia es el ocio. Entonces, cuando le proveemos medios sanos de esparcimiento a nuestra juventud para poder invertir su tiempo, entonces vamos a estar contribuyendo con una sociedad sana. Si usted combina eso con las oportunidades de primer empleo y este tema deportivo, estamos entonces creando un círculo virtuoso a favor de la juventud dominicana. El otro proyecto de ley es un proyecto que tiene que ver ya directamente con la seguridad y es darle y dotar a la policía y a la fiscalía de herramientas efectivas para poder combatir la ratería. No es posible que una persona que se roba un celular para poder ser procesada haya que poner una querella y usted tener que constituir un abogado e ir a darle la cara en un tribunal. Eso debería ser un delito de acción pública, de forma tal que la fiscalía y la policía puedan procesar de manera automática. Por sí mismos, representándolo al individuo. Así es, porque lo que pasa en la práctica es que la gente no pone la querella. Entonces, hay que soltarlo. Y cuando lo sueltan, se roban 15 y 20 celulares y se dan cuenta de que el sistema es vulnerable. Entonces, ahí forman una banda y así comienza el crimen organizado. Así siguen y siguen y siguen. El otro componente es el endurecimiento de las penas. Yo creo que hay que abrir una discusión seria sobre la cadena perpetua, sobre el cúmulo de penas en la República Dominicana y todas las opciones, de forma tal que se envíe un mensaje contundente para amedrentar a los criminales y a aquellos que cometen crímenes horrendos. No es posible, doña Consuelo, que alguien como el chamán Chacra o como Marlon Martínez en 15 años puedan estar en la calle por una ley que para mí ha sido una de las leyes más irresponsables que se han emitido en el país, que es la que establece que al cumplimiento de la mitad de la pena ya usted es objeto de libertad condicional por buena conducta. ¿Usted sabe lo que es eso? No.
hablando sobre eso, y la acumulación de condenas. La acumulación de condenas es Porque una herramienta. eso debería ser también. Todo eso lo hemos estado viendo. Mira una cosa, Rafael. No puedo terminar el programa. Yo quisiera que tú, antes de terminar el programa, por supuesto tengo que preguntarte, ahora bébete un chin de agua porque te voy a preguntar por el PLD. Ah. ¿Cómo tú ves la situación de tu partido? Porque ya se está hablando de una crisis inminente, la división del partido, ha habido declaraciones como la de Elpidio Báez, que ayer incluso conversó con nosotros también en Sodio, que sí que lo había dicho de que los días de Leonel estaban contados. ¿Cómo tú ves todo esto? Bueno, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana tiene unos métodos de trabajo que están establecidos por sus estatutos. Esos métodos de trabajo establecen que el centralismo democrático es la manera de la toma de decisiones. La disciplina siempre ha sido el sello fundamental del Partido de la Liberación Dominicana. Y creo que todo esto hay que filtrarlo a partir de eso. Hubo un llamado de los miembros del comité político a que los temas pudieran ser discutidos en los organismos del partido. Sí. Y creo que la vía es garantizar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Las cabezas calenturientas hay que ponerlas un poco en pausa y que el liderazgo esencial, aquel que realmente está comprometido con el país, con el orden, con el progreso social, pueda dentro del ámbito de la institucionalidad llegar a un acuerdo unitario. Obviamente, si hay resistencia a eso, los organismos tendrán que tomar las decisiones correspondientes. Y Si hay resistencia a eso que tú estás planteando, de que el PLD se norme por sus estatutos el centralismo democrático, que implica la decisión de la decisión mayoría. de la mayoría, y que tú puedes disentir dentro de tu organismo, pero después que se toma la decisión, todo el mundo tiene que hacerlo, aceptarla, aunque tú estuvieses en desacuerdo. Porque tenemos que aglutinar, doña Consuelo, Exacto. tenemos que... ¿Pero tú crees que se va a salir? ¿Tú crees que se va a manejar? Yo creo que sí, en todos los procesos políticos que son complejos hay turbulencias. Y es posible que aquí en algún momento el avión se pueda mover de manera fuerte, pero estoy seguro de que vamos a llegar a buen puerto. Y de que en las próximas elecciones vamos a ser exitosos. Por eso es importante garantizar, en el caso del Distrito Nacional, una candidatura con la energía, la juventud, la visión de futuro, con capacidad de aglutinar y con capacidad de asumir el reto de vencer a la oposición, que va a llevar una oferta nueva, que, digamos, genera un reto importante para el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene ya casi 20 años gobernando la plaza. Por eso digo que mi candidatura simboliza la renovación de la oferta del Partido de la Liberación Dominicana y la revitalización de esta, digamos, de esta gran maquinaria política que ha sido vencedora y exitosa en los últimos años y que lo va a volver a hacer. Y yo me voy a empeñar día y noche, con toda mi fuerza, con toda mi juventud y con toda mi energía, para que el próximo 20 de mayo venzamos de manera contundente a aquellos que adversan esta gran obra de transformación social que simboliza el PLD. Bueno, vamos a aplaudirlo. Rafael, tú sabes que lo bueno que tienes es que tú vienes de tu profesión, has tenido esas vivencias, has tenido esos trabajos, y eso es muy importante en la política dominicana, que generalmente hay algunos que asumen, solamente por el lado político es lo que me refiero, no los estoy descartando, y hay muy buenos, pero el hecho de que tú tengas esa, por eso decía, la posibilidad de haber estado en el sector privado, tus estudios, estar en el sector privado, estar también en organismos del Estado que te han permitido en el Congreso, en la Junta, irte al meollo de lo que es la economía del país, el desarrollo del país, las necesidades que tiene el país de modernizarse, de innovar. Tú tienes un cúmulo de experiencias
que yo creo sinceramente que tú harías un excelente... Tú lo estás haciendo bien en competitividad, pero yo creo que tú lo harías muy bien en el Senado. Yo te felicito. Gracias, doña Consuelo. Sinceramente. Señores, bueno, ya hemos tenido a Rafael Paz Familia, una de las ofertas que tenemos. Recuérdense que el Grupo Rica, que hay que felicitar al Grupo Rica, pónmelo a Rica un momentito, porque Rica hoy, en una encuesta de Newlink, dice que es una de las 50 empresas más exitosas que hay aquí en el país. Rica. Así que felicidades a Rica, como siempre. Plaza Lama, Óptico Oviedo. Mañana es jueves del ahorro en Óptico Oviedo. Compras cristales, monturas gratis en todas las sucursales de Óptico Oviedo. Y por supuesto, tu marca país, marca café, Santo Domingo. Nos vemos.